bienvenidos un día más a Reflexiones Reflexionantes. Y bueno, como me suele pasar últimamente, traía pensado para grabar hoy sobre un tema y bueno, ese tema sí que hoy no concuerda con el que voy a hablar al final, así que no voy a poder fusionarlos porque bueno, hoy ha surgido un tema del que quiero hablar y bueno, va a ser sobre ese al final, que es básicamente los procesos terapéuticos, porque bueno, yo creo que al final todos en nuestra vida vamos a necesitar o hemos necesitado en algún momento un proceso terapéutico, y no por nada, pero bueno, al final creo que no somos terapeutas y muchas veces pues no tenemos las herramientas para poder gestionar ciertas cosas de nuestra vida, y es normal. O sea, yo he ido a terapia muchísimo tiempo, o sea, pues igual en mis 34 años de vida he ido a terapia pues al menos durante 5 años y bueno, que es cierto que ahora de vez en cuando pues cojo alguna sesión aislada para tratar algún tema pues que se escapa de mis manos y bueno, y la verdad que a mí me parece genial el poder sostenerlo así, porque bueno, a día de hoy creo que tengo las herramientas suficientes para poder gestionar todo aquello que me pase y creo que es no creo que sea lo normal, pero creo que debería de ser lo normal, el poder, pues bueno, tener un proceso terapéutico durante algún tiempo y luego, pues bueno, soltarlo e ir llevándolo, pues eso, de vez en cuando con tu terapeuta, si lo necesitas, y si no lo necesitas, pues no, claro que no. O sea, obviamente creo que ir a terapia por ir a terapia tampoco está bien, ¿sabes? Y bueno, también te digo que con los precios como están, que me parece bien, pero que no es como para ir todas las semanas, te quiero decir. También te digo que nos quejamos un poco por vicio, en plan, o sea, que sí, una sesión de psicólogo que te cueste 70 euros, hostia, pero que luego nos compramos el último iPhone y no le ponemos tanto dolor, ¿sabes? O sea, es como, te duele mucho cuidar tu salud mental y gastarte 70 euros en terapia, pero a la vez te coges todo lo que está a la última, sales por ahí, de fiesta te gastas 50 pavos ahí en copas, no lo sé, tampoco lo veo, ¿sabes?, tan exagerado. O sea, me da de hecho más cosa por la gente que realmente no puede pagarse la terapia, pero que tampoco puede pagarse el último iPhone. Esa gente pues sí que me da más pena, porque digo, coño, es que en realidad no tiene acceso a tener ayuda sobre su salud mental y que igual la necesitaría. Ahí sí que me da rabia, pero bueno, tampoco podemos hacer nada. Creo que en la seguridad social tampoco se da abasto y tal vez no se da con los profesionales adecuados, y que pues bueno, con el tiempo que te dan pues tampoco se puede solucionar, entre comillas, o ayudarte a llevar temporalmente tu proceso. Pero bueno, ese es otro tema del que no quiero meterme ahora mismo. Y bueno, yo quería hablar de los procesos terapéuticos y no tanto enfocado a un proceso individual, sino a aquellas personas que no inician esos procesos terapéuticos porque tal vez no han hecho el clic todavía y bueno, se creen sus propios psicólogos, que bueno, hay bastante gente de este tipo y la verdad que es jodido, porque precisamente ese tipo de personas creo que tienen un ego súper alto y realmente
realmente no están bien para nada y bueno, se comen sus propias mentiras porque al final se dicen a ellos mismos lo que quieren escuchar, cosa que pues bueno, no me parece. Y que bueno, que creo que esta situación viene precedida por un miedo atroz a ver qué puede pasar, pero también creo que ese miedo atroz es un poco inconsciente, o sea, es como que de base creen que están bien, evidentemente no están bien porque saltan a la mínima de cualquier cosa que suceda, pero yo creo que inconscientemente es un miedo, no sé, a salir como de lo conocido, por así decirlo, ¿no? Porque yo lo conocido es encabronarme por X y es que si salgo de ahí, pues es que no está bien, ¿sabes? Entonces creo que hay mucho miedo con respecto a la sanación y que, a ver, que realmente es algo súper difícil, o sea, no te lo voy a vender aquí como un camino de flores porque no lo es, o sea, creo que la rosa es preciosa, pero tiene un camino de espinas también, ¿sabes? Entonces creo que es todo ese proceso. Creo que hay que saber disfrutar de la rosa con sus pétalos suaves y con su tallo de espinas, o sea, es que es un todo, ¿sabes? No puedes disfrutar de una cosa independientemente de la otra. Y creo que un proceso de sanación así es meterte en tus entrañas y saber que va a ser jodido, o sea, que va a ser muy complicado, que te vas a meter en cosas que tal vez ni siquiera recuerdes, fíjate lo que te digo, o sea, que te vas a meter en el subconsciente y que vas a, no lo sé, o sea, que te va a llevar tu terapeuta por unos sitios que quizás ni siquiera recordabas. Y de ahí todas estas personas que posiblemente tienen grandes traumas anidados en su interior, que es imposible de desenredarlos. O sea, creo que tienen un nivel de entresijos por ahí dentro que es imposible de desanudar y tal vez de tener esa ceguera que no les hace ver todo aquello que tienen dentro, porque como decía en el vídeo anterior, yo hubo un momento en todo este proceso de mi vida que no estaba bien y yo no era consciente del todo, o sea, me explico, yo era medianamente consciente de que me enfadaba mucho en general con cosas, pero no sabía el por qué, o sea, no entendía y también te diré que creía que era algo normal, o sea, no es que creyese que era algo normal, pero creo que lo había normalizado en mi vida, sí, mejor así, lo había normalizado en mi vida al estar cabreada. Entonces claro, cuando tú entras en una vorágine de enfado y no sales de ahí, lo normalizas. No sé, incluso como cuando vas al gimnasio a entrenar por las mañanas, es algo ya normal en tu vida. Y es una putada. Y es una putada porque, claro, si tú normalizas esto, yo por ejemplo en mi caso lo normalicé durante, pues no lo sé, imagínate, 10 años. Yo estuve enfadada 10 años con la vida y yo no sabía de dónde venía, pero en un momento dado hice un clic y el clic lo hice no exactamente por darme cuenta de ese enfado, sino vino por una ruptura y esa ruptura me hizo caer tan bajo que empecé a ir a terapia y ese fue mi clic, pero no fue un clic exacto de yo darme cuenta de que estaba enfadada por X motivo, ¿sabes? O sea que hay veces que en la vida necesitamos un clic, pero que no tiene que ser necesariamente vinculado a lo que nos pasa, ¿sabes? O sea, es como
poquito por el que tú puedas dejar entrar un poquito la luz y que puedas ver algo nuevo, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese proceso a mí me ayudó a desenfadarme, entendiendo el por qué yo estaba enfadada, que bueno, al final era como una acumulación de cosas, que no era como nada específico. Y bueno, pero claro, hay otra perspectiva para este tipo de personas, que es como, yo por ejemplo me di cuenta al cabo de esos años, pero estas personas es como un suma y sigue. O sea, si ya a los 10 años estaban encabronadas, cuando han pasado 20 años están más encabronadas y encima eso se está quedando mohoso. Y después de esos 20 años pasan otros 5, ya son 25 años encabronada con la vida, pero se va sumando a que ya tienes más años, que la vida no es fácil, pasan otros 5, ya han pasado 30 años y esto se está emponzoñando y tú no le pones solución porque no ha terminado de hacer ese clic y sigues explotando cada vez más con cualquier persona, ¿sabes? O sea, ya como que deja de ser un enfado tuyo intrínseco con tu ser y ya es un enfado con todo. O sea, ya no te deja vivir, te levantas enfadada, y eso pasa. O sea, de hecho hay mucha gente que tiene 80 años y sigue, no sigue, sino está ya súper enfadado, que digo yo, jope, qué difícil es mantener esto en el tiempo y mantener la salud a la vez, porque luego muchas de estas personas no mantienen su salud. De hecho hay muchas personas mayores que cada vez están más tocadas en general por todo, y es por esto, porque esa ira interna, ese malestar que no han sabido sanar, lo pagan tanto con ellos como con el resto. Y bueno, lo difícil de todo esto, de estos procesos, es el hecho de que al final estas personas casi siempre lo pagan externamente. Es como que al final no quieren ver dentro aquello que tienen y aquello que deberían de sanar para poder llevar una vida plena y satisfactoria. O sea, porque creo que a pesar de ser un proceso duro, cuando lo atraviesas y sales de él, es increíble, porque dices, wow, ¿cómo he podido vivir yo ahí tanto tiempo? En ese malestar, en ese agobio, en no saber, porque muchas veces, yo siempre pongo este ejemplo, es como si fuesen un bebé que no saben si se está cagando, si tiene hambre, si tiene sueño, si quiere que su madre le coja. O sea, es como eso, ¿no? O sea, cuando estas personas están así, yo siempre las comparo con un bebé. Y claro, es muy difícil la convivencia o el tener cerca a personas con este estado mental, porque yo considero que cuando han pasado X años y tú no has revisado eso, es muy difícil que esa persona logre salir de ahí. Que a ver, que hay excepciones como en todos los lados, pero cuando han pasado tantos años, que igual, yo qué sé, es que has estado toda tu vida así y ahora tienes 60, 70 años, es que yo creo que ya de ahí no vas a salir, y lo digo por experiencia propia, de personas cercanas que no han conseguido salir de esa vorágine. Y claro, es que al final el cuerpo se atora, se queda en un estado como cristalizado, por así decirlo. Se cristaliza toda esa frustración, toda esa rabia, todo ese malestar, se queda en tu cuerpo atrancado, y como tú no consigues abrir un orificio para que entre ahí un poquito de agua y lo limpie, no sales de ahí. Y joder, es una pena, porque de verdad que
me repito, pero creo que una vez que empiezas a ver la luz al final del túnel, creo que es increíble. O sea, creo que yo no me he sentido tan bien cuando empecé a ver las cosas como eran de verdad y no como las veía yo. Porque al final, cuando tú estás en una situación así, es porque estás viendo desde una perspectiva rara, ¿sabes? Te estás poniendo en unas situaciones como a la defensiva todo el rato, como de víctima, ¿sabes? Y creo que es jodido. Creo que es jodido estar en esa posición y no darte cuenta de todo esto, porque al final yo creo que todos en algún momento hemos sido víctimas, todos en algún momento hemos estado a la defensiva, y es normal porque, joder, también es un modo de supervivencia, si yo lo entiendo, pero creo que el darte cuenta, también el intentar hacer por darte cuenta de las cosas, ¿no? Creo que es importante, pero bueno, que al final cada uno es libre de hacer lo que considere, ¿no? Y bueno, pues hay gente que no quiere iniciar este proceso, pues simplemente por el miedo al cambio. Creo que el miedo al cambio es algo terrible si te quedas en él. O sea, el no querer cambiar, lo típico de no, yo no quiero cambiar porque es que yo soy así y quien me quiera, que me quiera así. Un poco casposo ya esto, no lo sé. O sea, yo sinceramente, a ver, hay cosas y cosas. Tampoco quiero generalizar con esto, pero normalmente cuando dices esto, regular. Pero bueno, en fin. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y bueno, quería preguntaros si os habéis visto en esta tesitura por vosotros mismos o lo habéis visto en alguien cercano a vosotros. ¿Consideráis que es un problema el tener a estas personas cerca y no poder ayudarlas siquiera? Porque yo creo que tampoco se dejan ayudar en muchas ocasiones, desde mi punto de vista. No lo sé. Así que bueno, espero vuestros comentarios si lo habéis pasado de cerca. Y bueno, nada, hasta aquí el videito de hoy. Os quería dar las gracias por seguir viéndome cada día y os mando un abrazo muy fuerte.